Bienvenidos sean todos ustedes a Los Analíticos. El día de hoy vamos a desmenuzar qué fue lo que pasó con este campeón. ¿Por qué el América quedó campeón, no? Sí. Vamos. O no era penal, ¿no? Ay, no. Yo les voy a dar un dato de por qué se ha generalizado la opinión de por qué no era penal. Ah, lo vas a analizar acá. Bueno, pues quédense aquí en Los Analíticos que vamos con toda esta información. Comenzamos, vamos a tomar posición. Es que ese penal muy polémico, pero es que... Si le cambiaras con inteligencia artificial el uniforme y la cara en la mismita jugada, te apuesto lo que quieras a que todo el mundo ni estaría hablando de si fue penal o no fue Si hubiera penal. sido, Si hubiera sido al revés. Al revés, si hubiera sido... Lichnowsky barriéndose contra Antuna. ¿Qué dicen? ¿No? Y la razón es porque Dicen balón. en las últimas encuestas que hay, que las hace Mitofsky de aficionados del fútbol, el América tiene más o menos el 20% de la afición en México. Eso quiere decir que el otro 80% no quiere que gane el América. Claro. Y cuando tu opinión se genera pues, en la mayoría por ese 80% que no quiere que gane el América, pasan cosas como esta. Que si hubiera sido, aunque sea un penal dudoso y que pudieron haber marcado que sí, que no, por lo menos se piensa el 80% opinando que, sí que no era penal y solo el 20% que sí. Entonces, Claro. pues, al final la opinión que queda es la del 80%. Vamos a ver al 80%. O sea, ¿Qué Faitelson piensas? está también ahí en ese 80%, ¿no? No, bueno, pero es como decir, el burro Van Rankin dice que sí es penal, pues bueno, obviamente van a decir que sí, que no. Pero también es parte del periodismo de nuestro país el poder estar hablando de esto, porque pues, ¿qué vas a decir? Ah, ya quedó campeón. Y al ya. final le quieren hablar a ese 80% que lo que quieren escuchar es que pues, no era penal. Claro. Fue un partido que la verdad Cruz Azul pudo haberlo ganado sin problema, pero al final se están fijando en esa jugada que claro cambia el rumbo del partido, pero Cruz Azul de tener muchas oportunidades no metió ni una sola más que el penal en el minuto 5, minuto 10 de la ida. Pero bueno, vamos a comenzar con las claves del buen torneo del América. Este torneo que creo que fue una muy buena gestión, porque sí, quedó en primer lugar, pero también hubo partidos en donde no jugó tan bien, o sea, jugó muy mal y aún así sacaba el empate o el triunfo. Es que vimos a un América muy conservador en la liguilla, muy distinto de lo que vimos durante el torneo regular. Y esto también es uno de las claves del América. Fue el equipo que más volumen de juego generó, con 1.8 goles esperados promedio por partido. Ok. Y en la final no lo dejó de hacer. O sea, en la final generó 3.5 goles esperados en los dos, ida y vuelta. El tema es que hubo pues, menos contundencia de la que de por sí no era tan buena antes. Claro. Y de hecho, en todo el torneo, deja todo el torneo, la temporada, solamente me parece que en un partido no metió gol. Creo que hubo uno o máximo dos partidos en donde no metió gol. En todos los demás se hizo presente en el marcador y eso es muy importante, muy importante. O sea, saber que saltas a la cancha ya sabiendo que vas a meter un gol es importante. Sí, es importante Claro, eso, claro. ¿no? Y bueno, Es más, ¿quién lo va a meter? claro, ¿quién lo va a meter? Quiñones, Henry, Reyes. ¿A quién le toca? Sí, A ¿quién le Malagón toca? faltó. Hasta Malagón, chico. Bueno, no tan buen torneo de Malagón. Vamos con la otra clave del torneo del América. Es Malagón. Malagón que en el programa de ayer justamente les decía quién es más leyenda del América, Malagón o Paco Memo. Y bueno, Paco Memo no ha hecho esto, ¿no? Sí, no le dio un campeonato a su equipo, ¿no? Totalmente. Y al final te quedas con el cariño de la afición en base a pues, tus actuaciones, memorias que le dejas a la gente. Entonces, Claro. pues Malagón pues, tiene mucho camino por recorrer. Yo ahorita creo pues, que Ochoa tiene más historia en el América por el tiempo que estuvo ahí. Pero Malagón en sus números, impresionante. Evitó 9 goles, él solito. 9 goles que un portero promedio no hubiera parado. Estos son más goles de los que tienen los campeones de goleo. Y deja tú, esos 9 goles están combinados entre San Luis, Juárez, Rayados, pero nada más en la final evitó por lo menos uno. Por lo 1.2. menos. Por lo menos uno que era seguramente la diferencia de que la América, ahorita estuviéramos hablando de un América campeón. Del fracaso, ¿no? Exacto. La otra clave del América campeón es Su equilibrio.
O sea, aquí ¿qué sucedió? Normalmente lo que vemos en los equipos es que destaca una línea del campo, tienen la media fuerte, como es el caso de Chivas, o la delantera. O tienen una zona muy débil, que es el caso del Cruz Azul, que con la lesión del Toro Fernández, aunque Sepúlveda lo llegó a hacer bien, pero era su línea más débil. Claro. ¿Y qué hubiera sido, no? De Cruz Azul con el Toro Fernández. ¿Quién sabe? Porque los partidos que jugó no lo hizo Sí, tan bien. quién sabe, pero ¿qué hubiera sido de Cruz Azul antes de comprar al Toro Fernández con 10 millones para poder gastar en cualquier delantero? Imagínate eso, ¿no? Y fíjate, al final el equipo son todos, ¿no? Todos ganan o todos pierden, pero, por ejemplo, Ilian criticadísimo por mí, por un montón de americanistas, pero esa jugadita que pone el cabezazo contra Pachuca hizo toda la diferencia, ¿no? Es también como cuando el último torneo de Ochoa hace un torneazo, se equivoca contra Toluca y lo quieren matar, ¿no? Porque fue el error que sacó al América. Pero bueno, todos los jugadores tienen algo de peso en cada línea y lo que dicen, ¿qué hubiera sido con los 10 millones que metieron en un jugador que se lesionó? ¿Tú a quién comprabas si fueras Cruz Azul? Uf, ¿a quién compraba? ¿Sabes a quién pudieron haber comprado y creo que no hubiera estado tan caro? Al Mudo. Imagínate el Mudo Aguirre ahí, no creo que Atlas no lo hubiera soltado. Aparte, es un material para que tal vez pudiera ir a la selección en algún momento, pero bueno, yo me hubiera ido por el Mudo o Amarilla, puede ser, ¿no? Son jugadores muy buenos. Sí, que también aquí pues, lo estamos viendo con el torneo de Amarilla, que fue muy bueno, ¿no? Nadie lo hubiera Nadie lo hubiera- pronosticado. Pero el Mudo sí. Claro, El Mudo yo creo sí. que sí hubiéramos pujado por él. Y ahí, nada más para destacar es que ningún jugador del América tuvo una calificación reprobatoria Ok. en todo el torneo con Muy bien. su desempeño. Entonces, sí ¿Y es de los Emilio que- Lara? Ninguno. Órale. ¿Cómo iba a reprobar? No lo metían. Ya ponían a alguien más a contestar Claro, el examen. sí. Que, por ejemplo, ahí en defensa, Ramón Juárez, desde que se lesionó Cázares, la verdad es que Sí, eso acá. impresionante. Sí, se me olvidó. Sí, olvidar. Ya, se te olvidó, Tiene se te tan buena olvidó porque plantilla también que que lo hizo. Pero es que fíjate, te voy a decir una clave también que obviamente está ahí al aire porque no sabemos si fue por eso, por otras cuestiones, pero me parece que el traer a Dilrosun fue una de las claves más importantes porque de ahí Cendejas se fue para arriba. O sea, le quiso hacer competencia y es lo importante de tener alguien que te compita, ¿no? Claro. Que esté Juárez, que esté hasta Araujo. Araujo pues no tocó la cancha La banca. más que un poquito porque estaban bien los jugadores y es la importancia de tener competencia. Pero bueno, vámonos para avanzar un poco más porque tenemos mucha información. Vamos con la probabilidad del América de ser campeón. Justamente dijimos que estaba muy probable y muy latente la posibilidad del bicampeonato del América y empezó así o cómo es esta gráfica. Esta gráfica era antes del torneo pasado. Ok. ¿Cuál era la probabilidad que tenía cada equipo de ganar los dos torneos? ¡Hala! No, bueno, está Entonces era difícil. muy bajo. Esto Claro. antes de haber, ya que supimos que el América el torneo pasado fue campeón. Que obvio 8.5% es poco. Pero es el más alto. Pero es el más alto, ¿no? Correcto. Estamos hablando de algo que solamente había pasado con Pumas, con León y con Atlas. Sí, y fuera de esos tres, el resto de los equipos ya tenía menos de 1% de probabilidad de lograr un bicampeonato. Ok, bueno. Entonces, aunque era poco probable, pues entre esos tres estaba algún posible bicampeón. Y esto es para destacar, o sea, digo, no soy americanista, pero la hazaña, o sea, sí es reconocible. Tenían 8%, bueno, cerca de 9% de probabilidad antes de los torneos. Y aquí estamos hablando de un bicampeonato. Y justamente, ¿no? Creo que al América siempre se le exige, pero decían que iba a ser un equipo de época. Y todo. A ver, el bicampeonato es muy destacado, pero el tricampeonato sí es un equipo o sea, es algo que no ha pasado, al menos en la era moderna, y que si hubieran ganado la Conca Champions hubiera sido algo espectacular. Pero bueno,
Así Que es. lo calculamos, pero debe estar la probabilidad del tricampeonato, que Jordi, como en 25, 30%. O sea, de haber hecho de eso de... no, la ya apertura, ahorita. Ya Sí con debe el- estar como alrededor del 30%. Sí, ahorita lo vuelves a poner como candidato a la América. Y eso va Claro, a pasar claro. con Rayados, con Tigres y Sí, con Cruz por el Azul. equipo que trae y lo que ha hecho en los últimos torneos. Claro. Ahí está todos los demás con sus respectivas probabilidades, que es muy, muy baja, pero un dato a destacar, que lo logró el América. Ahora vamos con la probabilidad de ganar apertura y clausura, o no, ese Sí, es el que ya. acabamos de ver, ¿no? Esto es El bicampeonato básicamente ya siendo campeones. Ok, ya entendí. Este es ya siendo campeones. ¿Qué probabilidad tenían de volver a quedar campeones y lograr el bicampeonato? Y pusimos como referencia a Pachuca en el clausura del 23 y a Tigres en la apertura de... que venían de haber ganado un campeonato, entonces cómo Claro. iniciaron el siguiente torneo. Eso ha estado curioso, ¿no? Que desde hace unos torneos, no siempre, pero al menos un equipo que está en la final repite la final. Ya le pasó a Pachuca, le pasó a Pumas, le pasó a Atlas, obviamente con el bicampeonato, le pasó a Tigres, le pasó al América, obviamente, pero ha sido esta cosita chistosa, curiosa, pero bueno, también habla de una buena gestión, ¿no? De estos clubes y el envión anímico, ¿no? Que van teniendo torneo a torneo. ¿Y qué tanto conservan la plantilla? ¿Qué también están jugando? ¿Qué tanto se merecían el campeonato por todo lo que hicieron en el torneo? Eso le ha ayudado a la probabilidad que nosotros calculamos para el América. Esto es, en el primer campeonato empieza el torneo actual, tenían 34% de probabilidad de quedar campeón. Sí. Que dices, pues 34 no es muy alto. Pues quizás no, porque hay otros 17 equipos que están peleando el campeonato también, pero si lo comparas con Tigres, que tenía 21 cuando fue campeón, de volver a quedar campeón, o Pachuca 13%, pues ves que el conservar un plantel, el que se va formando, y por eso muchos dicen que puede ser un equipo de época, porque ahorita pues el contraste que hay contra otros equipos, pues sí tiene en cuanto a constancia, pues mantenimiento de un estilo de juego, pues una ventaja considerable el América. La verdad, el América muy bien, pese a esta traba que tiene de poder fichar jugadores sudamericanos y que ya no es el América que ficha estrellas internacionales, ¿no? O sea, creo que ya desde hace mucho los que fichan esas estrellas es Tigres y Rayados. Sí. Y o los repatrian a jugadores muy importantes. Pero le ha ido América- mejor al América desde que ha hecho eso. Claro. Hasta ha creado estrellas internacionales como Guido Rodríguez. Guido Rodríguez y Cáceres próximamente en el Y algo que también ha pasado con el América y que no pasó con los últimos 10 torneos es que el campeón normalmente no era el equipo que mejor generaba volumen de juego y le generaban. Y esta vez sí se dio que el América fue el equipo que más generó volumen de juego y menos le generaron. Este es el primer, si hay que destacarle algo dentro de todos los otros bicampeones que han existido en la era moderna, es que América ha quedado en los dos torneos en primer lugar. Y se sabe, ¿no? Que el fantasma del primer lugar, la maldición, y mira, esto es algo muy destacado que vuelve a hacer valer ese primer lugar, que obviamente contra Pachuca, eso fue lo que los hizo pasar. Y con todo y ese logro, pues la gente habla de si fue penal, no fue penal por Sí. una jugada, si se merecía el campeonato, si se lo regalaron o no. Claro. Cuando hay mucho trabajo detrás. Claro, dos torneos no es coincidencia, pero ahí está la evolución de probabilidad de campeón Sí, aquí del es América. jornada a jornada y algo que vemos es que pues, el América ya era muy favorito desde el inicio del torneo. Era muy difícil subir esa Exacto. probabilidad. Porque ya se esperaba que saliera vivo Claro. de la jornada, que o jugara ya sea en el play-in, pero lo más probable era que fuera directo a cuartos. Y ahí Entonces, por había eso se ve otros muy plano. equipos que quizás se movían más, Claro. como por ejemplo el Cruz Azul, que ya Jordi Cruz Azul. mencionaba ayer, que al principio del torneo no era tan favorito y cuando vimos cómo mejoró su juego, pues iba subiendo. Quizás Ok. el Necaxa, que estaba en 0, pues también fue de Aumentó los que mucho. más se movió. Sí, y ya lo que vemos es que ya pasa a la liguilla y ahí es cuando ya empieza a ver un aumento. Y algo que también se ve aquí es un ligero escaloncito por cómo se le acomodó la liguilla, por haber llegado como
como líder de tabla general, que sí le aumenta la probabilidad. Ok. Entonces, en este momento es cuando ya se ve creciente, pues porque va pasando durante la liguilla, pasando a la siguiente fase. Ok, bueno, pues sí, la probabilidad obviamente la aumentó bastante ya en la fase final y pues sí, porque quedan muy pocos equipos y venía jugando bien. Aparte yo creo que de alguna manera no aumentaba más por, creo yo, estar concentrado en la Conca Champions, que ya no pudo avanzar, pero ese que mermó varios jugadores, pues creo que pudo haber tenido más probabilidad. Y creo de ser que campeón. esa derrota, porque justo a partir de la derrota contra Pachuca, el América empezó a jugar la liguilla más conservador, como Justo. mencionaba Jordi. Totalmente. Y pues, tú qué sabes qué hubiera pasado, porque en una de esas el América más ofensivo acaba goleando y gustando pues, del resto de la liguilla como campeón indiscutido, pero en una de esas Cruz Azul le metía gol al principio, se echaba para atrás y pues, Cruz Azul campeón. No, y entonces. justamente el tener a un equipo que le gana al América, pues los demás empiezan a tener claro. esta referencia. Y justamente Cruz Azul, la manera en la que presionaba ayer, a ver, pocos equipos tienen ese fondo físico y esos jugadores y sistema para poder hacer lo que hizo Pachuca. Y Cruz Azul era uno de esos y por eso ayer no jugó nada cómodo el América y jugó mucho mejor Cruz Azul, pero bueno, al final esa jugada hizo que el América pudiera ganar este bicampeonato. Y también nada más destacar que contra Pachuca el América pues sí estuvo ahí al borde de salirse, pero pues fue un tema que tenía muy baja probabilidad de que cayera un gol en los últimos minutos del partido. Pero ya también si estamos hablando de ese América que estuvo muy probable de salirse, también el Cruz Azul estuvo a punto de Cruz Azulearla Eso contra sí, Rayados. contra Rayados. Pero muy probable. Y bueno, ahí está el América con el mejor jugador línea por línea, obviamente Malagón, siendo portero titular, que también se sabe, a ver, Óscar Jiménez creo que es el jugador menos favorito de la afición americanista, pero que puedan saber que tienen a Óscar Jiménez, que esté entrenando, que pueda hacer algo ahí, le ayuda al equipo, ¿no? Lo mismo que les decía, tener competencia es muy sano. Pero y ahí está. creo que tener competencia, o sea, en la portería es bien complicado, ¿no? Claro. Porque pues tomar ese lugar, pues ya lo vimos, lo hemos visto durante años en la selección. Claro, en un equipo sí, tienes razón, pero cuando juegas 2 torneos, pues alguna vez vas a necesitar Un otro suplente, portero y está claro. mejor tener un buen portero que otro que igual y pierdes un torneo Claro. por él. Claro. Ahí está esta primera línea, la segunda línea que es la defensa, Igor Lipnovsky, un jugador que llegó regalado a la América y bueno, es muy probable que compren su carta, vamos a ver qué pasa con este jugador. En la media está nada más y nada menos que Diego Valdés. Diego Valdés, que bueno, un jugadorazo. Yo creo que el jugador del torneo, ¿para ustedes o no? Sí, es el mejor calificado del América y dado que fue campeón, sin duda. Ok, y en la delantera, Henry Martin. Claro que sí. ¿Cómo de cañoño? Tú decías que tiene un plantel amplio, varias opciones, pero ¿quién te dolería más que se vaya del América? ¿Ya sea estos o algún otro? Uy, ahorita yo creo que Malagón, porque no me gusta tanto la defensa. Creo que tienen más jugadores ofensivos que defensivos. Y de los que sí se habla que se pudieran ir. Quiñones creo que es muy importante, es un jugador diferente. Aunque falla mucho, pero lo mismo que decimos, mejor que falla que no las tenga para fallar. Claro. Pero bueno, el América fue campeón y este fue un programa para desmenuzar por qué pasó lo que pasó. Y el día de mañana vamos a ver lo mejor del Clausura. Vamos a ver los mejores línea por línea, así que no se pierdan el programa de mañana que va a estar bastante interesante. Muchas gracias por estar por acá. Gracias a todos por sintonizarnos. Quédense en la programación de Caliente TV. Cuídense mucho. Bye bye.